Bueno, tengan ustedes todos muy buenas noches. Para quienes no me conocen, mi nombre es Wilber Salazar, soy médico de familia, un experto en cáncer y alimentación. Me dedico también a los trasplantes capilares y a la medicina funcional o a la naturopatía. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo nos puede ayudar en esta época del año, otoño-invierno, los micronutrientes para que puedan apoyar nuestro sistema, sobre todo a nivel respiratorio, ¿de acuerdo? El aire es el que realmente nos da la vida. Podemos aguantar comer, aguantar beber, pero escasos minutos es lo que realmente podemos llegar a vivir. Si es que tenemos entrenamiento, podemos llegar a no respirar. Quiero hacerles un pequeño recordatorio de lo que seguramente llevamos en colegio, cómo está constituido el aparato respiratorio. Vamos a empezar desde las fosas nasales hasta la laringe. Aquí tenemos la tráquea, ya la bifurcación de los bronquios, y las ramas más pequeñitas son los bronquiolos, y estas burbujitas son los llamados alvéolos pulmonares, que es la unidad funcional del pulmón donde se va a llevar a cabo este proceso maravilloso de intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. De esa manera va a permitir, cuando llegue el oxígeno, cuando haya este intercambio y el oxígeno va a entrar a través de los glóbulos rojos, se va a transportar, va a llegar a una célula, a unas organelas dentro de las células de todo nuestro organismo llamadas mitocondrias. Y las mitocondrias lo que nos va a dar es, a cambio de ese oxígeno, va a producirnos energía. Y la energía es movimiento, la energía es vida, sin ello no podríamos vivir. De allí, tan importante es todo este entramado, se podría decir, entre el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, los tejidos, hasta llegar a estas pequeñas organelas llamadas mitocondrias. En cada una de estas burbujitas llamadas alvéolos pulmonares, pues existe unas redes de capilares pequeños por donde por las partes azules van llegando los glóbulos rojos cargados de dióxido de carbono, y ahí mismo se van a cargar aquí de oxígeno por un mecanismo de difusión. Imagínense que durante 24 horas cada día llegamos a, a respirar aproximadamente 11.000 litros de aire. De esos 11.000 litros en cada minuto, aproximadamente son 7 litros que está constantemente ingresando y saliendo de nuestras vías respiratorias. De ahí que es muy importante mantener estas vías lo más limpio posible. Por otro lado, a la gente que se dedica al ejercicio intenso, hasta 75 litros por minuto puede llegar a consumir de aire. Y fijaros, de este aire de que consumimos, aproximadamente solamente el 20% del aire es oxígeno puro. Imagínense, este aparato es tan maravilloso que necesita estar en condiciones para que tenga un mecanismo eficaz para que ese oxígeno que llega sea lo más limpio, lo más puro posible, ya que se va a introducir en nuestro organismo. Cuando los mecanismos de defensa de nuestro organismo, que están básicamente constituidos por un mecanismo, por ejemplo, a nivel de la nariz, tenemos unas células que producen mucosidad, pero ¿para qué? Para poder atrapar a los virus, las bacterias, los cuerpos extraños, y a través de la tos y el estornudo, es que expulsamos esas partículas. Entonces, si bien es cierto, muchas veces es molesto, es irritante, pues la gente lo que va es ir a quitar esos síntomas cuando realmente es un mecanismo de defensa. Por otro lado, cuando esas partículas nocivas pueden llegar a lo más profundo de nuestro pulmón, a nivel de esas burbujitas, de esos alvéolos, realmente no es bueno, porque en este caso ya habría vencido otras barreras, pero sin embargo, todavía tenemos a nivel de los bronquios, bronquiolos, células que producen mocos, células que tienen unas pestañas que se llaman células ciliadas, y estas lo que va a permitir es
seguir intentando eliminar esa mucosidad, que se vaya con esas virus, con esas bacterias, con esos contaminantes, se vayan hasta lo más alto de la glotis y nosotros la podamos tragar o en su caso expulsarlos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Dentro de esas burbujitas, nosotros tenemos unas células especializadas, se llaman neumocitos, porque el neumo viene de pulmón. Eh, Están unas células que se llaman neumocitos tipo 2. Son células que nos van a permitir, van a producir una sustancia que se llama surfactante, la cual va a evitar el colapso del pulmón. Imagínense 11.000 litros de aire en 24 horas, o sea, es increíble la capacidad que tiene esta sustancia de hacer que el pulmón sea como una esponja y lo que puede aguantar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que estas barreras de defensas naturales que tenemos a través de la mucosidad, a través de esas células que intentan eliminar esos mocos, inclusive de nuestro sistema de células, son vencidas porque hay demasiada sobrecarga de virus, de bacterias, de contaminantes, va a romper esas barreras y aproximadamente lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en un proceso de inflamación y ese proceso de inflamación van a aprovechar sobre todo los virus que van a ocasionarnos en la mayoría de los casos infecciones, infecciones de tipo viral. Por eso es que muchas veces, a veces demasiadamente utilizamos antibióticos para cuando estos problemas son realmente víricos y así estaríamos de alguna manera creando resistencia a bacterias cuando el tratamiento era viral, ¿de acuerdo? Luego un tercio serán bacterias. Si estos virus nos han ocasionado a nivel de las vías altas, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, pues estaremos hablando de catarros, un catarro común, un constipado común. Por otro lado, si esta mucosidad está a nivel de los senos frontales, los senos maxilares, que son unos espacios llenos de mucosidad y a veces la gente suele expulsar mocos verdes, amarillentos, con dolores de cabeza sobre todo, pues el médico lo que le diagnostica es una posible sinusitis porque además se acompaña de fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Luego, si esos virus sobre todo están a nivel de la garganta, pues producirá lo que se llaman las faringoamigdalitis, o las traqueobronquitis, bronquitis aguda, bronquitis crónica, sobre todo en personas que han tenido antecedentes por ejemplo, el tabaco es un factor importante para producir las bronquitis crónicas, que no son más que inflamaciones crónicas a lo largo del tiempo, el famoso EPOC. Y finalmente, si estas barreras son totalmente vencidas, nos producirán neumonías, que pueden ser virales, como lo dije, un tercio prácticamente son virus y dos tercios virus y un tercio bacterias y nos provocarán neumonías. Dentro de estos virus, lo que más nos interesa en esta estación, pues es el virus de la influenza, que es el famoso virus de la gripe. Tenemos otros rinovirus, coronavirus, los virus respiratorios sinciciales, que son más frecuentes en niños pequeños y se puede producir durante todo el año. Pero en esta época de otoño-invierno, sobre todo es el virus de la gripe. Mejor será tener un mecanismo eficaz que nos ayude justamente a contrarrestar estas partículas nocivas para nuestro aparato respiratorio, porque lo tenemos que tener, como les digo, lo más limpio posible para que nuestro sistema inmune pueda ser capaz, pueda ser eficaz de poder destruir virus, bacterias y eliminar cuerpos extraños a través de la secreción adecuada de mucosidad. Pero muchas veces, como consecuencia de nuestro estilo de vida, lo que va a ocurrir es lo contrario. Lo que vamos a hacer es que este sistema defensivo sea ineficaz. Pero ¿en quiénes se puede producir eso? Pues se puede producir en aquellas personas sedentarias, en aquellas personas que no tienen una alimentación adecuada, en aquellas personas que viven en ciudades contaminadas, que también están introduciéndose contaminantes como el tabaco, o gente que ha trabajado en minas de carbón y tienen enfermedades restrictivas tipo la silicosis por inhalar carbón, y también el estrés. El estrés también por la producción de un cortisol, una inflamación crónica de bajo grado, lo que va a hacer es bajarnos las defensas. Estos factores son modificables. Lo que no es modificable, por ejemplo, es
lo que llamamos inmunosenescencia. ¿Qué es eso? Que según va pasando nuestros años, según tenemos más años, nuestro sistema defensivo se va haciendo cada vez más, menos eficaz contra estos virus, estas bacterias, estas partículas extrañas. Entonces, a la edad no podemos retroceder atrás, pero sí podemos mejorar gracias a unas herramientas que seguiremos hablando, que es lo que nos va a permitir mejorar nuestro sistema defensivo apoyándonos en diferentes herramientas como los voy a mencionar. Entonces, esto es importante a tomar en cuenta. Lo que ocurre es lo siguiente: una vez que hemos roto esa barrera, nuestro sistema ha sido totalmente ineficaz, han llegado virus, han llegado bacterias o nos ha producido pues esos constipados de vías altas o vías bajas. Muchas veces, ¿qué pasa con los pacientes? Los pacientes vienen a nosotros y dicen: doctor, estoy congestionado de nariz, me duele la cabeza, me duele la garganta. Entonces, ¿qué pasa? ¿No será mejor utilizar otro tipo por ejemplo, la micronutrición y otras herramientas que lo que hacemos generalmente es dar a los síntomas? Si queremos producir una sequedad de las mucosas por la mucha rinorrea que hay o por mucha congestión nasal, utilizamos antihistamínicos. Ahí está el famoso polaramine, o utilizamos descongestivos también nasales, la pseudoefedrina, pero estos no están exentos de efectos secundarios. Por ejemplo, los antihistamínicos te pueden producir además demasiada sequedad de nariz. Muchas veces tiramos de descongestivos como la pseudoefedrina, que nos puede producir arritmias y aumento de la presión arterial. Fíjense, un constipado normal, y nosotros nos estamos arriesgando a que como efectos secundarios podamos tener problemas de arritmia y aumentos de la presión. También toso mucho, la tos es seca, la tos es productiva. Queremos quitar ese mecanismo de defensa. Como les decía, los estornudos y la tos son mecanismos de defensa, es una irritación del epitelio, se puede decir, de la mucosa, para poder eliminar esas sustancias, y lo que hacemos es bloquearlo dando antitusígenos. Tenemos el famoso Romilar. Analgésicos y antipiréticos está bien, paracetamol se puede tomar en unas cosas muy puntuales, porque sí que no podemos estar con 39 o 40 de fiebre, es cierto, hay que bajar un poco la temperatura, a pesar que hay medios físicos para poder bajar y algunos micronutrientes que nos pueden ayudar a bajar la temperatura. También queremos producir sequedad de nariz utilizando anticolinérgicos tipo los polaramines también, la cetiricina, antihistamínicos, sequedad de mucosas, y finalmente llegar a antibióticos. Los antibióticos realmente pues a veces son procesos solamente virales. Como les decía, 2/3 partes de este problema son virales, entonces no podemos tratar con antibióticos. ¿Qué va a pasar con los antibióticos? Nos van a barrer la flora microbiana. Como consecuencia vamos a tener hinchazón, aumento de ruido, distensión abdominal. Entonces el uso de antibióticos tiene que ser realmente que el médico lo mire, revise al paciente si tiene placas, ha tenido varios días de fiebre, pese a utilizar antipiréticos, pues sí, se puede pautar. Si no, lo que daremos es lo de siempre: antitusivos, analgésicos, anticolinérgicos, antibióticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para subir nuestras defensas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el plan? El plan es básicamente come más alimentos y menos productos. Hidrátate, toma agua buena. Ya yo creo que con los que estamos aquí conocemos de las potencialidades que tiene el filtro de Spring. Es un agua que nos va a permitir tomarlo sin contaminantes, sin cloro, sin metales pesados. Es lo más próximo a un agua, es lo más saludable que podemos beber con respecto al agua de la pila o el agua embotellada. ¿Qué más? Ejercicios, potencia las defensas. ¿Qué más? Gestionar el estrés, gestionar nuestras emociones, tener un sueño reparador. Todo esto nos va a permitir mejorar nuestro sistema inmune, que sea eficaz ante estos procesos respiratorios que se puedan producir. Vamos a pasar rápidamente a qué micronutrientes pueden potenciarnos en estos procesos. Tenemos al ajo. Yo creo que hablar de ajo la verdad que es tan maravilloso este micronutriente, porque nos va a permitir mejorar los procesos respiratorios, tiene efectos de antiagregantes plaquetarios, inhibe la formación de nitrosaminas, que son cancerígenos. Hay gente que tiene problemas de cáncer y está tomando ajos hasta 6 unidades al día, y es por este mecanismo, porque inhibe la formación de nitrosaminas,
que se ha relacionado sobre todo con el cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon, cáncer de próstata. Tiene un poder antiséptico potente, ya que es antibacteriano, antifúngico, antivirucida. Para los diabéticos es una maravilla, y además lo que nos va a permitir, fíjense, es disminuir la congestión y va a ser un fuerte expectorante para poder echar esas partículas que se van a quedar atrapadas en nuestro sistema respiratorio. Quería mostrarles, básicamente el ajo, hasta hay libros solamente que hablan del tema de ajos, es increíble todo lo que tiene, las bondades que tienen los ajos. Por otro lado, les quiero hablar de un fitonutriente potente que tenemos en nuestra formulación, el doble X, la quercetina. La quercetina se ha demostrado que puede ayudar en patologías de broncoespasmo tipo asma, asma leve, asma moderado, va a mejorar las espirometrías, inclusive va a permitir que se utilicen menos inhaladores a la gente que tiene estos problemas. Por otro lado, va a ser un potente antioxidante que nos va a permitir enfrentarnos contra los radicales libres. Ya saben que los radicales libres no son más que, por ejemplo, oxígeno, que su último círculo le falta un electrón, entonces es un oxígeno inestable. Lo mismo pasa con nitrógeno u otras sustancias. Entonces los radicales libres se pueden formar a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno como consecuencia de un estrés fuerte, un sobre ejercicio, a través de este oxígeno que pierde su electrón. Otros radicales libres externos van a ser todo lo que es la contaminación ambiental, los tóxicos que introducimos en nuestro organismo. Es interesante y es muy potente lo que es la quercetina, este fitonutriente. Además que es un antiinflamatorio potente, es un antiviral que nos va a permitir también disminuir lo que se llama la agregación plaquetaria. ¿Eso qué significa? Que la sangre va a ser más líquida. Por tanto, nos va a proteger de los infartos, nos va a proteger de los ictus. La vitamina C, creo que hablar de vitamina C ya está es recalcarle nada más como un potente antioxidante, es crucial para nuestra vida, para nuestro bienestar, formador de colágeno, va a eliminar los radicales libres. Ya sabemos que por cada unidad de tabaco que las personas fuman deberían tomar un extra de 30 miligramos de vitamina C por cada unidad, no por paquete, por cada unidad. Imagínense, porque la vitamina C lo que va a hacer es un donador de electrones, va a estabilizar esas moléculas. Por otro lado, va a intentar convertir esas sustancias nocivas en sustancias hidrosolubles, capaces de ser eliminados a través de las flemas. El zinc. Miren, quería hablarles de este mineral, es que es increíble. Este mineral es lo que nosotros llamamos un inmunomodulador esencial. ¿Eso qué significa? Que el zinc va a intervenir en muchas reacciones a nivel sobre todo del sistema inmune, porque va a permitir a nivel del timo, que es una glándula que está aquí, les va a enseñar a nuestras células defensivas llamadas linfocitos T, linfocitos B, los neutrófilos, las células NK que se llaman células natural killer, les va a enseñar, gracias al zinc, ellas se van a especializar en reconocer partículas extrañas y virus extraños para que los puedan destruir. Va a favorecer que las células que se encargan de la limpieza y de poder engullir esas bacterias y esos virus, para que funcionen de manera eficaz, necesitamos zinc. El zinc es capaz de destruir más de 40 tipos de virus, participa en más de 300 reacciones a nivel de reacciones bioquímicas. También va a permitir que el ARN y el ADN estén en buenas condiciones, y además es un mineral importante para la transmisión de los impulsos nerviosos. Yo he tenido buenas experiencias tratando problemas de culebrillas o de herpes zóster solo dándole zinc. Solo dándole zinc. La primera caja les di 2 veces al día y la segunda caja todo un año uno solo. No han vuelto a tener ningún problema porque les ha subido ha mejorado la transmisión del dolor a través de mejorar el impulso nervioso, y además lo que ha hecho es fortalecer su sistema inmune para que se hagan con el virus de la varicela zóster. Por otro lado, ¿cómo podemos saber que tenemos deficiencia de zinc? Pues muchas veces tenemos que ver en qué tipo de grupos de factores de riesgo estamos. Las mamás que no han comido suficiente alimentos que contengan zinc,
van a también, prácticamente sus bebés van a tener estos problemas, los adolescentes que no tienen unas comidas adecuadas, los que son veganos estrictos, la gente que tiene dolores crónicos, les falta zinc. También cuando una persona se constipa constantemente puede ser una deficiencia de zinc porque el zinc, como les dije, enseña a las células a reconocer, a engullir, a destruirlas. Pero si no hay zinc, entonces constantemente vamos a estar constipándonos. También se ha visto que el zinc es muy interesante en desórdenes emocionales, en problemas de anorexia, cuando perdemos el gusto o tenemos puntitos blancos en las uñas que aparentemente dice, qué raro, ¿por qué las tengo? Puede ser un déficit de zinc. Además, dificultar para adaptarse a la oscuridad, igual que la vitamina D, ya que el zinc y la vitamina D son importantes para estos problemas de personas que tienen problemas para poder observar en la oscuridad, puede ser deficiencia de zinc. Puede haber también problemas de absorción y biodisponibilidad, pero ¿en quiénes? En aquellas personas ya que tienen edades avanzadas. Entonces, por ejemplo, la presentación que tenemos en Stick es maravilloso porque solo cortas y directo a la boca y es como una absorción sublingual, no tiene que llegar al estómago ni nada. Entonces hay personas que tienen este problema. Cuando hagamos cereales o hagamos legumbres, remojemos y cambiemos de agua unas 48, 72 horas para eliminar lo que se llama el ácido fítico que está justamente en la superficie de estas legumbres y de estos cereales, que es que si ingerimos el zinc o nos queremos favorecer de una complementación comiendo frutos secos y junto con, por ejemplo, hemos comido legumbres o cereales y no lo hemos hecho de esa manera, pues el ácido fítico que tienen estos alimentos va a evitar que se produzca, que se pueda absorber el zinc. ¿De acuerdo? Realmente la evidencia con respecto al zinc es bastante contundente. Muchos ensayos clínicos se han podido realizar para ver pues, si el zinc verdaderamente causa estos problemas. Han salido en revistas muy prestigiosas como la Annual Review Nutrition, donde ellos como conclusión dicen que la toma de suplementos de zinc puede disminuir el número de diarreas, de neumonías en las personas que los toman cuando están tienen riesgo de tener esos problemas. Una persona que tiene diarrea, por ejemplo, nosotros solemos recomendarle los sueros alcalinos. 1 litro de agua, 2 cucharillas de azúcar, 1 cucharilla de sal, bicarbonato, limón. A eso yo le aumentaría un par de sobres de zinc, por ejemplo, porque lo que quiero es que me suba las defensas, que mejore mi microbiota. Y para a nivel pulmonar, además de lo que me den, yo me tomaría zinc. ¿Cuánto de zinc se puede tomar? Se puede tomar en nuestros requerimientos diarios entre 30 y 50 miligramos de zinc. 30 a 50 miligramos de zinc son nuestros requerimientos diarios que debería ser cubierto por nuestros alimentos. Pero si no llegamos, tenemos ese adicional, este suplemento que nosotros tenemos que es de facilísimo uso. Por otro lado, ensayos clínicos han corroborado que la falta de zinc va a disminuir esa eficacia, esa potencia de los linfocitos T, los linfocitos B, inclusive os comentaba en alguna diapositiva que el timo, que es una glándula donde se enseña, es la universidad donde se enseña a estas células para que sepan reconocer, puedan reconocer partículas extrañas, virus, bacterias, realmente entra en un proceso de atrofia, de regresión por la deficiencia de zinc. En estudios clínicos en la Universidad de Florida, por ejemplo, utilizaron 15 miligramos de zinc por 10 días nada más, hicieron unos análisis y vieron que las células defensivas como los linfocitos y las linfoquinas, que se llaman, que son sustancias que permiten eh, producir los linfocitos para destruir estos virus y bacterias, pues se habían incrementado. En un metaanálisis en Finlandia en el 2017, la toma de 75 miligramos de zinc redujo el resfriado hasta un 33% en los días que debería durar. Por otro lado, otros estudios, además de las vías respiratorias, se han enfocado en la fertilidad masculina, que podría ayudar. ¿Por qué? Porque favorece la producción de espermatozoides, la movilidad de los espermatozoides. Se está utilizando también en fertilidad el zinc. Por otro lado, también es muy importante porque uno de los órganos que tiene gran cantidad de zinc en nuestro organismo, en los chicos, es en la próstata.
Por eso que la gente que tiene prostatitis aguda, prostatitis crónica, hipertrofias benignas de próstata, me podría permitir hasta cáncer de próstata, deberían tomar zinc. Por otro lado, en gente joven, adolescente, que tienen problemas de acné o gente mayores que ya van perdiendo progresivamente la visión, como la degeneración macular asociado a la edad, se ha visto que el zinc es un potente antirradical libre que va a destruir y va a mejorar, es un potente antiinflamatorio que va a mejorar muchísimo la visión. Más cosas, algunas recomendaciones para utilizar el zinc. El zinc mucho compite con lo que es con el cobre. El cobre es un mineral importantísimo porque forma parte de la estructura de los glóbulos rojos, para el pelo, para que no tengamos problemas de los llamados aneurismas cerebrales, que es como una dilatación o un debilitamiento de las paredes de las arterias que a veces se ha visto sobre todo en Estados Unidos, en granjas de pollo, morían por desangrados los pollos. Entonces, claro, empezaron a hacer necropsias y decir qué es lo que ocurría, por qué se estaban muriendo o estaban comiendo algún tipo de alimento que eran anticoagulantes y se morían. Y al final, haciendo un examen exhaustivo, era deficiencia de cobre. Entonces, ¿cuál es la relación entre zinc y cobre? Si tomamos 10 miligramos de zinc, deberíamos tomar 1 miligramo de cobre. Por ejemplo, esa formulación lo tenemos en el doble X. El doble X tiene zinc 10 miligramos y cobre 0,95. Fíjense esa relación de 10:1. Y lo mismo el cotidiano, también tiene la misma relación. Entonces, lo que os comentaba, necesitamos 30 a 50 miligramos de zinc que debería darnos la carne que sea orgánica, que sea de pastoreo, un chocolate negro sobre todo, arroz integral, huevos orgánicos, frutos secos, debería darnos esa cantidad todos los días de zinc, justamente por ese motivo. Si algo de esto no estamos consumiendo o no sabemos su procedencia, podemos complementarnos con el zinc sin ningún problema hasta unos 30 miligramos. Ya lo que lo comentaba, el ácido fítico de las legumbres y los cereales bloquean su absorción. Si tomamos hierros de farmacia, ferrisol, ferrogradomet, junto con el zinc, yo recomiendo alejarlos unas 2 horas por lo menos, porque el hierro va a bloquear la absorción del zinc. Por otro lado, si el médico alguna vez por lo que sea van a necesitar ciprofloxacino, norfloxacino o eritromicina porque son alérgicos a penicilinas por un problema de flemón dental o una extracción dental, os recomiendo también apartarlo del zinc. No se toma esos tipos de antibióticos, hay que esperar un par de horas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Otra vitamina, hormona, realmente es maravillosa, es la vitamina D. La vitamina D es la que regula muchísimas, pero muchísimas funciones en nuestro organismo. Se está utilizando a grandes dosis en enfermedades autoinmunes. Ahora en otoño e invierno es cuando debemos suplementarnos. La vitamina D, la nuestra, trae 600 unidades por cada comprimido. ¿Cuántos se pueden tomar? De 6 hasta 9, pero siempre yo recomiendo hacerse una analítica. ¿Qué va a hacer la vitamina D por nosotros? ¿En qué nos va a ayudar? Va a regular el sistema inmune. El sistema inmune, sobre todo durante el COVID, utilizamos mucha vitamina D porque uno de los mecanismos es que la vitamina D favorecía el llamamiento, dar la información, la señalización para que otras células vengan y vayan contra el COVID-19, puedan destruirlo. Eso es lo que hacía la vitamina D. Por eso es que muchos pacientes hospitalizados, pacientes en la UBI o pacientes que finalmente fallecieron, tenían déficit de vitaminas D, pero importantes. Inclusive se ha hablado de que una deficiencia severa de vitamina D asociado al COVID en aquellos momentos, el pronóstico era desfavorable, totalmente desfavorable. Ya la vitamina D suponía la deficiencia suponía un riesgo importante tanto de hospitalización, de entrar en UBI o finalmente fallecer. ¿Qué más va a hacer la vitamina D por nosotros? Va a regular los niveles de azúcar en la sangre. Para los diabéticos, pues maravilloso. ¿Qué más? Nos va a ayudar a regular la presión arterial, va a permitirnos tener claridad mental, mejor concentración en niveles de 40 a 50 nanogramos por mililitro. Ojo, para alcanzar eso
Hay que tomarse por lo menos 6 a 9 comprimidos, si no es más, dependiendo del basal que tengan de vitamina D. Otoño e invierno, casi es obligatorio poder complementar con estas vitaminas. ¿Qué más? Nos va a ayudar a prevenir el cáncer. ¿Pero por qué mecanismo? Porque la vitamina D va a favorecer que durante el reparto, cuando la célula mamá se va a dividir en dos células hijas, se va a encargar de que la codificación genética sea lo más parecido y sea en buenas condiciones. De eso se encarga la vitamina D, que también se está utilizando muchísimo en cánceres de mama, de colon, de próstata, en general, muchos problemas de cáncer. ¿Qué más? La vitamina D junto al calcio y al magnesio nos va a permitir mantener una salud ósea en condiciones. Por otro lado, también tenemos micronutrientes que van a ir directamente a atacar el genoma, la estructura central de los virus, y va a evitar su replicación. Entre estos tenemos la cúrcuma, que está en el doble X, la melatonina en el Sleep Easy, la equinacia, que de momento no lo tenemos aquí, pero sí que hay en Italia, la quercetina, que está en el doble X, y también algunas fitoterapias que ha permitido también, que permiten producir este tipo de mecanismo, tanto de bloquear la replicación del virus como ir al mismo virus a destruirlo. Están el tomillo, el regaliz y el jengibre, que también tenemos en las bebidas energizantes. O sea que, fíjense, la bebida energizante ya de por sí lo han diseñado para un estilo de vida activo, pero también nos podría servir, gracias al jengibre, a los gingeroles que tiene, nos podría favorecer aumentar nuestro sistema de defensas. Bueno, quiero darles este mensaje, decirles que recuerden respirar, porque después de todo, ese es el secreto de la vida.